Trataré de ser lo más ágil posible dentro de lo que se pueda en este proceso. Hoy el objetivo es contarles a ustedes, y tenemos hoy la oportunidad de presentarlo vía web para que el resto de la comunidad que no pudo acercarse aquí también tenga un acceso diferente, y va a seguir colgado en la página web de la alcaldía por vía YouTube para que puedan repasar lo que hablamos en el día de hoy. La idea es que conozcan en qué vamos, las problemáticas que seguimos teniendo en algunos temas, en qué vamos mejorando y en qué necesitamos el compromiso de todos para poder seguir adelante. Contarles un poco lo que es la Secretaría de Salud. Yo creo que ya la mayoría la venimos conociendo. Voy a echar un poquito hacia acá como para tratar de no darle la espalda a todos, encabezada por la Secretaria de Salud, una gerencia de proyectos en salud que tiene un componente casi que asesor, y cada una de las jefaturas que componen la Secretaría. Vamos a iniciar con el componente de aseguramiento. Barranquilla es una de las ciudades de Colombia que ha mantenido el aseguramiento en el 100%. Eso significa que todos los usuarios que clasifican para hacer o entrar al régimen subsidiado están afiliados, con algunas problemáticas que tenemos hoy, como las situaciones de migración que hemos recibido tanto de otros municipios del Atlántico como municipios de otros departamentos de Colombia. Y estoy hablando de esto sobre todo porque tenemos alguna problemática de usuarios que ya se dieron cuenta que en Barranquilla la afiliación no demora sino 24 horas cuando tienen SISBEN y se nos vienen para acá para que reciban los servicios de salud. Sin embargo, las cifras siguen siendo constantes, que están alrededor entre los 620 y los 630.000 usuarios promedio mes. Aquí hay unas variaciones de población mes a mes que está dado por la migración de los usuarios entre el régimen subsidiado y contributivo. El hecho de que se hayan venido nuevas empresas a Barranquilla, que la construcción esté en auge, ha hecho que varios usuarios, o que un buen número importante de usuarios esté migrando de una condición de subsidiado a contributivo de manera permanente, y por eso se dan estos cambios. Hemos realizado dentro de ese proceso auditorías a todas las entidades administradoras, eso significa a todas las EPS de la ciudad, haciendo claridad siempre que los entes territoriales como el Distrito de Barranquilla no tenemos competencia directa para sanción, así que estas auditorías, con los hallazgos que se tengan, se remiten a los entes en control y a la Superintendencia de Salud para que ellos tomen medidas. Yo quisiera que esas medidas fueran un poco más rápidas, pero bueno, nosotros estamos cumpliendo con nuestro sentido, y aparte de eso seguimos haciendo la gestión diaria, como llamo yo, la gestión a punta de grito a las EPS de la ciudad para que cumplan con sus obligaciones con los usuarios que tienen afiliados. Bueno, como todos sabemos, desde que empezó este gobierno cambiamos el operador de la red pública del Distrito de Barranquilla, la IPS Universitaria, y siempre desde que empezamos en ese proceso nos ha parecido importante meter en esta rendición de cuentas cuál ha sido el comportamiento y los logros de la IPS Universitaria en cuanto a atenciones realizadas a la población de régimen subsidiado. Aquí lo que tenemos es un comparativo de los 3 años que llevamos de operación con la IPS Universitaria de Antioquia. Estamos hablando de consulta médica general y consulta de promoción y prevención, donde hemos venido en aumento gradual desde que empezamos en el año 2012 hasta 2014 en las consultas médicas de medicina general y de promoción y prevención. Esto es un indicador supremamente positivo. Estamos hablando de corte de agosto para poder tener datos verdaderos de cada uno de estos años. El hecho de que hayan aumentado toda esta proporción y que sobre todo el incremento se haya dado en las consultas de promoción y prevención significa que el objetivo que nos hemos propuesto desde siempre con el modelo de atención de Barranquilla se está cumpliendo. Todavía nos faltan cosas por hacer. Tenemos que seguir trabajando. En esto tienen una participación esencial los caminantes de la salud, que son los que hacen la identificación de estos pacientes y la inducción a la demanda para las consultas de promoción y prevención, pero esto lo que demuestra es que el trabajo se está haciendo y que estamos llegando a los objetivos que necesitamos. Este impacto de las consultas de promoción y prevención se va a ver en la población en algunos años, en un mejoramiento de los indicadores, sobre todo en el tema de enfermedades crónicas, en una población colombiana que cada día se hace un poco más añosa y que necesitamos que desde ya empiece a tomar medidas con respecto a su salud. Aquí está lo relacionado con atención de urgencias, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Cuando empezamos en este proceso en el año 2012 hacíamos más o menos promedio año unas 271.000 consultas de urgencia, y hemos venido disminuyendo en la misma proporción o similar la promoción a lo que han ido aumentando las consultas externas. Eso significa que esa baja utilización en urgencias
es que estamos utilizando mejor el servicio y se está optimizando esa prestación de servicios de urgencias. Para nadie es un secreto que muchos, hasta de nosotros, hemos ido a las IPS no porque tenemos una urgencia, sino porque estamos de afán. Entonces, como tenemos afán, queremos que nos atiendan por urgencia. Y esa es una mala utilización de los servicios y ese no es el deber ser de este modelo de atención. Lo estamos logrando, todavía nos falta por hacer. Tenemos que bajar muchísimo más estos indicadores desde que empezamos a donde vamos. Me comparo con el 2012 porque además este corte de agosto de 2014 también está relacionado mucho con las situaciones que se nos han venido presentando este año con relación al virus chikungunya, que ha aumentado, no tanto porque tengamos casos positivos, y eso quiero decírselo a la comunidad. En el tema del virus chikungunya no tenemos sino 2 casos positivos por laboratorio y unos casos que ya nos corresponde confirmarlos es por clínica y no por laboratorio, sino porque se generó un pánico alrededor de la enfermedad que hizo que la gente, cualquier síntoma, considerara que podría ser tomado como chikungunya. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en este tema. Aquí está la consulta médica especializada. Aquí podemos observar que desde que empezamos en el año 2012 a lo que va al corte de agosto de 2014 se han aumentado aproximadamente en 45.000 consultas año de medicina especializada. Eso garantiza un mejor acceso de los usuarios a este servicio. No significa que sea bueno o que sea malo. Aquí tenemos que seguir activando algo que todavía no funciona en ninguna ciudad de Colombia, que se llama la contrarreferencia de pacientes desde el alto nivel de complejidad al primer nivel. Los especialistas siguen pensando que el paciente cuando lo consulta se tiene que quedar con ellos para siempre y no me lo regresan. En eso estamos trabajando, que el paciente regrese a su primer nivel de atención con el tratamiento médico, con la guía dada por el médico especialista, pero aquí es importante mostrar que esta cifra lo que garantiza es acceso de los usuarios a esos servicios de medicina especializada que en algunos casos no se consiguen fácilmente. Seguimos todavía con problemáticas por falta de algunas especialidades, no por ausencia, sino porque no tenemos lo suficientes en la ciudad. Hablo todavía de medicina interna, hablo de temas de neurología pediátrica, de endocrinología pediátrica, que son subespecialidades que han ganado un gran auge por la especificidad de sus casos y por la necesidad en los pacientes, pero por la falta de ese recurso las consultas tienen una oportunidad bastante elevada y aumentada que dificulta el acceso a ellas. Aquí contarles ya en el tema de infraestructura como tal, los avances que tuvimos en lo que va corrido en este año, entregamos la primera fase del Camino La Manga con estos servicios que están aquí establecidos. Ya habíamos abierto la urgencia de este camino para la prestación de servicios a la comunidad. Aún tenemos algún inconveniente, pero no relacionado directamente con la obra ni con nosotros, sino con un tema eléctrico que no voy a hablar mal aquí de Electricaribe, con esto quedó grabado, pero ustedes van a decir que yo también hablo mal de Electricaribe, pero tenemos un problema con un transformador en la zona que no nos ha permitido poner al 100% los servicios. Y un logro del distrito de Barranquilla, que fue la consecución con el Fondo de Adaptación de los Recursos para construir el Camino Chinita La Luz, que debe ser entregado a finales de este año. Esta es una obra que está siendo financiada y ejecutada por el Fondo de Adaptación, va muy adelantado. Esto va a mejorar ostensiblemente y además es una necesidad sentida del sector de Chinita La Luz, porque además hoy se está prestando los servicios en una infraestructura que no cumple con las condiciones de calidad adecuadas y además es insuficiente para el número de personas que ahí consultan diariamente. Ok, esto es en qué estamos hoy en capacidad instalada en Barranquilla. Hoy en Barranquilla contamos con 1.824 camas hospitalarias para adultos. Desde el año 2012 a la fecha hemos aumentado el número de camas, con un total de camas, aquí ya se incluyen las camas pediátricas y otro tipo de camas de unidad de cuidados intensivos. Estamos en 4.311 camas disponibles en la ciudad de Barranquilla. Aquí está la evolución en los 3 años, el incremento que tuvimos en las camas de adultos comparado sobre el total de camas, y aquí está diferenciado por servicios las camas que contamos en la ciudad. Fíjense que aquí aumentamos las camas en temas tan delicados como el de farmacodependencia, que con la entrada en vigencia de la inclusión
en el plan obligatorio de salud de la atención del paciente con problemas de farmacodependencia se creó una necesidad en la ciudad. Pasamos de 89 a 139 camas. Tengo que reconocer que todavía nos faltan camas suficientes en este tema y que se sigue trabajando e incentivando tanto las instituciones privadas como públicas de la ciudad para poder, no solo en el aumento de camas, sino pensar en servicios de hospitalización día para estos pacientes. Pero eso es otro tema, es un tema para tocar en otro momento. Pero es importante mirar que tanto en hospitalización a adultos, en cuidado agudo mental, aumentamos el número de camas hospitalarias, insisto, ante la necesidad de la inclusión del POS de ciertas patologías mentales. Las unidades de cuidados intensivos aumentaron, tanto la pediátrica como adultos, y esto es un dato importante. El tema de UCI pediátrica, las camas habían sido cerradas en varias partes de Colombia, que incluía Barranquilla, porque eran unas camas no rentables para los prestadores de servicios de salud, son unas camas que no permanecen ocupadas al 100% durante todo el año, porque en los niños la hospitalización pediátrica se presenta por fases en unidad de cuidados intensivos por periodos epidemiológicos. Pero esto lo que nos está diciendo, nos está mostrando es que hay nuevamente un compromiso de la ciudad sobre este tema, porque las camas no crecieron en el ámbito público, crecieron en el ámbito privado, en las camas de unidad de cuidados intensivos pediátricos, y también demuestra el posicionamiento que tiene Barranquilla regionalmente para la atención de pacientes de todo tipo. Entonces nosotros nos vemos muchas veces abocados a crecer en número de camas por esa necesidad regional de remisión o de recibir pacientes de otras zonas del Caribe. En el tema de calidad, la Secretaría de Salud también sigue trabajando, no solo incentivando o trabajando dentro de él su proceso de autorregulación y autoevaluación para lograr altos estándares de calidad, sino que trabajamos un programa para incentivar a las instituciones públicas y privadas a que logren estos objetivos. Este año, con un trabajo también apoyado por la Secretaría de Salud, la Clínica Garriazo logra su acreditación en salud por parte del ICONTEC, que es el máximo logro en el tema de acreditación en Colombia, convirtiéndose así en la segunda institución de servicios médicos en la ciudad que tiene esta acreditación, pero la primera clínica como tal que lo tiene. La otra institución en la ciudad es un laboratorio, que es el Laboratorio Continental. Nosotros como alcaldía empezamos o seguimos, continuamos en ese proceso de acreditación, e hicimos un trabajo con el ICONTEC, logrando primero esa conciencia y esa capacitación dentro de los funcionarios para nosotros poder avanzar y acreditar a la Secretaría de Salud en estándares de calidad con el ICONTEC, y seguimos trabajando nosotros en la situación de prestación, gracias doctor, en la prestación de servicios de salud, adoptando metodologías internacionales para garantizar una atención de calidad a los pacientes. Y en este caso, aquí se está demostrando un piloto que se está haciendo con infarto agudo de miocardio en la ciudad, donde los pacientes pueden llegar a cada o cualquier punto de atención de urgencias de la ciudad. El paciente es valorado, se le toma un electrocardiograma, se envía vía electrónica a un especialista que define tratamiento inmediatamente, y en menos de 10 minutos recibe tratamiento en esa urgencia, y en menos de 45 minutos ese paciente es llevado al camino de Elita del Char para realizarse la intervención que después de la evaluación se defina. Eso mejora ostensiblemente la calidad de vida de los barranquilleros, pero además disminuye el riesgo de complicaciones y de muerte en infarto agudo de miocardio. Todo eso desde un pensamiento de calidad para que los usuarios reciban mejores servicios. El otro punto que nosotros venimos trabajando en este tema de calidad, pero además sobre todo un tema de planeación, es esta construcción del Plan Decenal de Salud Pública para el Distrito de Barranquilla, que debe ir en consonancia o debe ir de la mano con lo establecido en el Gran Plan Decenal de Salud Pública colombiano. Ya nosotros llevamos un gran camino recorrido en este proceso, con la generación del diagnóstico o el análisis de la situación de salud del distrito de la ciudad. Trabajamos en una estrategia que se llama Pase a la Equidad de Salud para poder hacer la construcción de este plan decenal, y con la intervención de todos los actores, primero los de la alcaldía haciendo un trabajo consciente de planeación verdadero que le quede a los futuros alcaldes en los próximos 10 años para tomar decisiones tanto en temas de salud específicos como en todos los determinantes de la salud que se requieren para mejorar las condiciones de la ciudad. Entonces se ha trabajado con los funcionarios de la alcaldía, con la comunidad, se hizo una capacitación en Bogotá, y vamos a tener, y estoy segura de eso, un documento que va a ser ese camino, esa ruta que va a definir en estos alcaldes próximos que se vienen, que sé que van a ser muy buenos todos,
y se van a comprometer con el tema de salud, va a ser esa ruta para poder tomar decisiones en todos los aspectos de la ciudad que mejoren la condición de salud de los barranquilleros. Ese es el gran objetivo del Plan Decenal de Salud Pública. En el tema de vigilancia y control, el año pasado y este año seguimos en ese proceso, se sancionaron 5 empresas en traslado de ambulancia por pacientes con accidentes de tránsito. Las sanciones estuvieron relacionadas porque estos pacientes fueron llevados al sitio o no fueron llevados al sitio más cercano de urgencia de donde ocurrió el accidente. En este se aperturaron 131 procesos que ya están definidos con sanción hoy, están ratificados. Y este año, y aquí lo voy a contar, ya en esta misma línea llevamos abiertos 99 procesos que están ya notificados a estas empresas de ambulancia. Lo que le quiero decir a la comunidad, aparte de eso, se realizaron cierres por incumplimiento de instituciones prestadoras de servicios de salud. Aquí hay un ejemplo. Y a pesar de lo que puedan decir estas instituciones prestadoras, es una obligación del distrito, es una obligación de la Secretaría informar los cierres de esas empresas a la comunidad, porque ¿de qué sirve que cierre si la comunidad no se entera para que no corra el riesgo de asistir a recibir servicios en esa zona? Entonces, esta es una de las instituciones que fue sellada este año. En el tema de las ambulancias, quiero hacer un énfasis, vamos a continuar con ese proceso, no vamos a descansar, no vamos a ceder ni un ápice hasta que las empresas de ambulancia entiendan que lo más importante en esto es la salud de los afiliados. No podemos poner en riesgo a los usuarios llevándolos a cualquier clínica por ganarse unos pesos de más. No se puede poner en riesgo la vida de estos pacientes, así que no nos vamos a detener por más estrategias que quieran hacer. Nosotros seguiremos haciendo el seguimiento porque los barranquilleros se lo merecen, merecen que sus derechos se hagan valer. Muy bien. Esto es otro de los ejercicios que hacemos, y esto desde la Oficina de Atención al Usuario, y es que venimos haciendo como un ranking de quejas de las EPS de la ciudad, tanto en el régimen subsidiado y contributivo. Y en ese ranking no contamos solamente el número de quejas que se reciben, sino que hemos sacado una tasa por cada 10.000 afiliados cuántas quejas tienen, volviendo un poco más equitativa la medición. Porque era cierto, algunas EPS tienen más usuarios, pues la proporción de quejas podría ser mucho mayor que una que tiene menos. En ese sentido, con la tasa que sacamos, la institución que en este momento más quejas presenta hasta el segundo cuatrimestre de 2014, que es la rendición de cuentas que estamos haciendo en el momento, es Cajacopi. Entonces, si miramos aquí, la tasa por cada 10.000 usuarios es que presentan 5,99 quejas por cada 10.000 afiliados. Esto no tiene una tasa esperada. Aquí lo ideal sería que no se quejaran, pero eso nunca lo vamos a tener. Pero sí hay que hacerle seguimiento a las que más se quejan, sobre todo porque esto puede convertirse en una herramienta para los afiliados para definir dónde se quieren quejar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Cajacopi la encabeza y le sigue en orden Caprecom. Y aquí está de Cajacopi, Caprecom, Cosalud. Son las 3 que están encabezando la lista. Y aquí es el número de quejas, pero insisto, más que por el número de quejas, tiene mayor valor la tasa por 10.000 usuarios que hemos sacado para este ejercicio. En el contexto del régimen contributivo, pues sigue ganando aquí la que iba ganando antes, que era Comeva, se la pasó Saludcop. Y yo pienso que eso está muy relacionado con la intervención, no tanto de la EPS, sino de la IPS, prestadora de servicios de salud. Al parecer han tenido inconvenientes con eso. Estas son quejas que recibimos en la Secretaría de Salud y a las cuales nosotros le damos trámite. Sí, y trámite significa gestión y búsqueda de que las EPS cumplan y le garanticen los derechos a los usuarios. Entonces aquí la que la está encabezando es Saludcop, le sigue en turno Comeva, que parece que nunca termina de levantar la cabeza en este proceso, y de tercero tenemos a Salud Total, 9 EPS. Esas son como las 3 primeras que tenemos en nuestro ranking a corte de segundo cuatrimestre de 2014. Eso significa a agosto, si no me equivoco. Muy bien. Ok. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. Ya pasamos a otro tema dentro del contexto de la Secretaría, y son las actividades que realizamos desde el área de vigilancia epidemiológica en la ciudad. Y aquí voy a contarles algunos datos de las actividades. Y cuando hablo de vigilancia epidemiológica, quiero explicarles que es un equipo que tenemos nosotros de reacción inmediata. Eso significa con 24 horas de capacidad de reacción para los eventos de salud pública que puedan presentarse en la ciudad.
¿Qué hemos realizado? Búsqueda activa comunitaria. Se han realizado 22.344 actividades de búsqueda activa, donde se han cubierto 65.000 personas. ¿Qué es búsqueda activa? Quiero ponerles un ejemplo muy claro. El primer caso de chikungunya que tuvimos en Barranquilla no se identificó porque el paciente fue a la urgencia o porque se sacó de un hospital. Fue un paciente que se encontró en el barrido con el equipo de salud pública y los caminantes de la salud en su casa, en un barrio de la ciudad, en esas búsquedas activas que hacemos, tanto de dengue como para todas las enfermedades de interés en salud pública. Llegamos a la casa de una familia cualquiera y encontramos una paciente con la sintomatología, la llevamos a un centro de atención y resultó el primer caso positivo de chikungunya para Barranquilla, era un caso importado. Esas son las actividades de búsqueda activa que hacemos. En el tema de visitas institucionales, se han hecho 670 visitas, donde se cubrió 1.234 casos, bloqueos a inmunoprevenibles, 211, esos son bloqueos con vacunación, ¿sí? En situaciones, por ejemplo, sospechosos de meningitis, situaciones sospechosas de sarampión. No hemos tenido casos positivos de ese tema, pero a todos los sospechosos le tenemos que hacer el abordaje. Investigaciones de campo 123, toma y envío de muestra de casos sospechosos o probables 902. Esta toma y envío de muestra se hace al Laboratorio de Salud Pública Departamental o al Instituto Nacional de Salud. Toma y envío de muestra de rotavirus 356, visitas domiciliarias de seguimiento a casos 1.300, capacitación personalizada a convivientes con casos de tuberculosis y lepra, porque seguimos teniendo tuberculosis en Barranquilla. Se hicieron 2.123 capacitaciones a una población que cubrieron una población de 2.789 personas para un total de 28.053 actividades hasta agosto de este año. Ok. Entramos a mirar el tema de mortalidad infantil y mortalidad en menores de 5 años. Y aquí hay varias cosas de aclarar y varias cosas que quiero pedir. Sobre todo a las personas que siguen haciendo crítica específica de indicadores rígidos, sin ver un poco más allá en los resultados. Y es que si bien, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos una elevación de un pico, con relación a un indicador, estuvo muy relacionado a la presencia del pico epidemiológico de infección respiratoria aguda. El año pasado fue el año de los picos. Tuvimos pico epidemiológico de dengue, tuvimos pico epidemiológico de infección respiratoria aguda. En ese pico epidemiológico de dengue el año pasado tuvimos 2 fallecimientos. El número de casos aumentó. Era una situación que se espera cada 3 años. Este año, en lo que va corrido el año, quiero insistir que estos son datos parciales, lo mismo que el dato 2013, esos datos terminan de ajustarse casi que 2 años después que se termina la vigencia, pero ya tenemos una disminución importante en los casos de mortalidad infantil. El pico de infección respiratoria aguda pasó, que fue lo que tuvimos el año anterior, y hemos ido trabajando en la implementación de estrategia IEPI para intervenir estos casos, y estrategia IEPI son todas esas intervenciones, tanto comunitarias como intrahospitalarias, para prevenir las infecciones en ese periodo de la infancia donde los niños corren mayor riesgo. En el tema de mortalidad en menores de 5 años, el año pasado tuvimos un indicador de 16,8, parcial todavía, no es definitivo. Este año ya tenemos 15,49, creo que nos va a ir muchísimo mejor este año, que insisto. Y si ustedes ven en las curvas, aquí hubo un pico en el año 2009 y se repitió 4 años después esa misma figura. Ese es el comportamiento de las enfermedades en la zona. Lo que sí es importante es que cada vez en esos picos que se van encontrando son muchísimo menos los casos de fallecimiento que se han ido presentando. O sea que las intervenciones sí vienen funcionando, pero todavía se nos presentan. La mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años, y aquí es lo que más corrobora lo que acababa de hablar en la diapositiva anterior. Ya esto es específicamente en infección respiratoria aguda, relacionado con el pico epidemiológico, que aquí hubo un aumento. Ya para este año la condición de infección respiratoria aguda es diferente. Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. Aquí hay una situación que yo insisto, si bien las cifras son presentadas por el DAME, hay unos casos que nosotros seguimos en discusión que no son casos nuestros. Esa es la problemática de tener los pacientes y ser una ciudad receptora de pacientes de la región. Nosotros recibimos pacientes del departamento y del área metropolitana que en determinado momento los pacientes no residen en la ciudad, pero que son cargados al momento de fallecimiento de la ciudad. Aquí la idea es que no haya ningún niño ni de fuera, ni de dentro, ni de ninguna parte
con muerte, y en eso hemos venido trabajando con muerte por desnutrición y seguiremos trabajando en el tema, pero aquí hay unas situaciones particulares que esperamos ajustar, por eso el dato sigue siendo parcial, y no parcial porque la Secretaría de Salud así lo establece, sino porque el DANE todavía no ha definido esos ajustes que tiene que hacer. Para el año 2014 tenemos una disminución y que siguen siendo los datos parciales porque están en ajuste. En coberturas de vacunación, pues seguimos en una posición importante, y aquí yo insisto, gracias al compromiso de los ciudadanos barranquilleros, de los padres de familia, seguimos teniendo unas coberturas de vacunación por encima de lo satisfactorio, óptimas, que nos ayudan a proteger a nuestros niños de todas las enfermedades. Aquí estoy hablando de cobertura de BCG menores de 1 año, que es la vacuna de tuberculosis. La vacuna con triple viral y fiebre amarilla también está por encima de lo establecido. Seguimos con una jornada de vacunación exitosa, insisto, esto gracias al compromiso de los ciudadanos barranquilleros, de los padres de familia. En el tema de coberturas de vacunación por virus del papiloma humano, en esta cohorte que tuvimos, esta es la fase 2, que son dosis aplicadas en el 2013 y 2014, llegamos al 94% de la población vacunada. Es un porcentaje excelente comparado con otras zonas del país, por encima del 90%, unos ciudadanos barranquilleros comprometidos con sus niñas. Los casos de no vacunación por no autorización fueron mínimos, así que hay una gran conciencia de la protección que puede dar esa vacuna para la prevención del cáncer de cuello uterino ocasionado por la vacuna del virus del papiloma humano. Ok, y aquí llegamos a una situación compleja, porque necesitamos un mayor compromiso de la ciudad en este tema. Nosotros en el año 2013, esto es un dato parcial agosto, ya hoy el dato es menor de 22,1 con el último ajuste que hizo el DANE. Sé que se va a ajustar un poquito más, pero nos quedamos con ese dato agosto, que era el dato certificado por el DANE en ese momento. Tuvimos una disminución en la mortalidad materna, y este año hemos tenido una problemática importante porque en lo que iba corrido del año hasta agosto llevábamos 5 casos de mortalidad materna en unas situaciones que nos preocupan. Porque yo quiero pasar un poquitico adelante y otra vez me devolveré. Hemos logrado el control prenatal en el 98% de los casos. O sea, tenemos una adherencia a los programas por parte de las maternas. Estamos ubicando a las maternas, búsqueda activa permanente casa a casa, atención prioritaria a la gestante, programación del riesgo oportuno a partir de el control prenatal, pero estamos teniendo problemas hoy en la atención de la paciente al momento del parto. Por eso, creo que hace ya más de un mes iniciamos una nueva estrategia aparte de todas las que tenemos en el tema de prevención de mortalidad materna, y es la estrategia de la línea para las mujeres embarazadas. Hoy ese afiche con esa línea está publicado en todas las urgencias de la ciudad, tanto públicas como privadas. Se ha hecho socialización comunitaria y se ha entregado la información a las gestantes. Ya nos están llamando las pacientes. Tienen problemas desde aseguramiento que hacen que les pongan una barrera de acceso en las clínicas de la ciudad en el tema de atención de urgencias, hasta situaciones simplemente de que no tienen cómo transportarse a la clínica. Como la problemática se está volviendo en el momento del parto, y quiero decirle de una vez que ya hay investigaciones abiertas por parte de la Secretaría de Salud que estoy segura que van a terminar en sanciones por fallas en la atención a estas maternas al momento del parto en las instituciones de salud. Por eso fue que decidimos que esta línea debe estar disponible para esas maternas que están en la urgencia. De tal forma que si ellas o sus familiares sienten, porque además uno lo sienten, que la atención no está siendo oportuna o que les están poniendo trabas, se comuniquen inmediatamente con la Secretaría de Salud. Ya hemos sacado varios casos de clínicas de la ciudad y los hemos movido para otras instituciones por situaciones de falta de oportunidad en atención. No puede ser que un esfuerzo tan grande hecho por todos, donde estamos buscando las embarazadas en toda la ciudad, donde las estamos llevando a hacerse control prenatal, se vea entorpecido y que se lesione la vida de estas mujeres porque en el momento de la atención del parto haya problemas. No lo aceptamos y no vamos a permitir que situaciones como esta sigan pasando. Aquí es importante aclarar que si bien seguimos todavía dentro del rango de lo esperado en mortalidad materna, es una situación que nos llama la atención y eso es lo que quiero que veamos. Porque es que no podemos seguir viendo que es que hay un aumento, una cosa es que hay un aumento y que la comunidad y el ente territorial permanezca pasivo.
ante ese aumento y otras situaciones que verdaderamente en el instante que se están dando las situaciones se hagan intervenciones que busquen mejorar esa situación. No podemos seguir siendo rígidos en el análisis. Tenemos que comprometernos con las vidas, no con los números. Son las vidas las que tenemos que buscar. La vida de esas madres, la vida de esos niños que se quedan sin su mamá. No vamos a descansar en este proceso. Insisto, ya hemos abierto varios procesos administrativos que estoy segura que terminarán en sanciones a estas instituciones donde hemos encontrado fallas en el momento de atención del parto de estas pacientes para que reciban todo el peso por parte de la Alcaldía y la Secretaría de Salud, pero no podemos descansar, tenemos que seguir trabajando para que las embarazadas tengan el acceso garantizado en todos los niveles de atención. Ya logramos una primera parte en el primer nivel, ya logramos que se cumplan, que identifiquen a la paciente, que la atiendan independientemente de la problemática. Ahora necesitamos que los médicos de las urgencias y los ginecólogos dejen el afán de irse para otra clínica y atiendan a las pacientes a conciencia. En eso estamos trabajando. Bueno, esto ya se las había mostrado antes. El tema de embarazo en adolescente. Bueno, esto nos sigue preocupando a todos nosotros. No me rasco la cabeza porque es una realidad. Es una realidad porque si bien desde que iniciamos el gobierno, estoy hablando del año 2012, hemos mantenido los niveles desde que empezamos, porque aquí hubo una gran elevación en el año 2011 que no solo se presentó en Barranquilla, sino nacionalmente. Nos hemos mantenido y hemos tratado de estar por debajo y no crecer más de ahí, estamos por encima de lo esperado. Y en esto yo quiero que nos aterricemos en el tema. Lo primero es que no podemos dejar de trabajar en el tema. No podemos dejar de trabajar en los colegios, en nuestros servicios amigables, y ahorita lo vamos a ver más adelante lo que estamos haciendo desde las instituciones de salud y en las comunidades. Pero este es un impacto que no vamos a lograr en el corto plazo. Por eso es fácil que en estos procesos la gente termine cansándose y diciendo que no, que eso no funciona. Las estrategias tienen que mantenerse en el tiempo para que puedan surtir un efecto. Y en este tema de embarazo de adolescentes, donde tenemos una amplia influencia, tenemos unos cambios en comportamiento de los adolescentes que vienen siendo influenciados por un montón de cosas, situaciones de violencia intrafamiliar, de familias disfuncionales, de medios de comunicación, de acceso a elementos que antes no teníamos y que nos están haciendo despertar mucho más rápido. También tenemos que mirar esas familias que sí se han mantenido dentro de la disciplina y dentro del orden y tenemos que reforzarla. Estamos aplicando varias estrategias en la ciudad, pero lo que quiero decirles es que no podemos descansar. O sea, no podemos aburrirnos, no podemos cambiar de estrategia todos los años, no podemos inventar porque esta no funcionó en 6 meses, entonces inventemos otra porque eso no va a ser un tema de 6 meses y un año. Somos unos convencidos que si mantenemos las estrategias en el tiempo lo vamos a lograr. Pudimos contener el crecimiento, que siguiera creciendo ese indicador de manera exponencial de un año a otro. Pero tenemos que mantenernos para de verdad lograr lo que esperamos. Ojalá lleguemos algún día a no tener ningún embarazo en adolescentes en la ciudad de Barranquilla. Pero por lo menos la primera meta es que logremos bajar el indicador y que estemos dentro de lo esperado. Sobre todo porque parte de este riesgo materno que se da y parte de estas situaciones en mortalidad materna son influenciadas por esas niñas adolescentes embarazadas que inmediatamente quedan embarazadas, se convierten en gestantes de alto riesgo. Entonces hay que seguir trabajándole a los dos aspectos de manera permanente. Bueno, aquí estamos en los indicadores. En el tema de VIH-Sida quiero contarles que en todos los casos que estamos mostrando aquí estamos por debajo de lo esperado ya definido, pero siempre seguimos notando aquí, tenemos una tasa de incidencia de VIH en mujeres de 15 a 49 años que le hicimos un trabajo importante en esta zona y aquí se refiere sobre todo a este pico que tuvimos en este año 2013 está relacionado con la búsqueda activa. Nosotros desde el año anterior logramos conseguir con unas ONGs el acceso a kit de VIH, prueba rápida de VIH, gratuita en la comunidad. Entonces, dentro de las ferias vivas que hicimos en toda la zona de Barranquilla, yo las mantenemos y seguimos haciéndolo, estamos haciendo prueba rápida de VIH. Que más que preocuparnos esta incidencia, este aumento, significa que pudimos identificar unos casos que no habían podido ser identificados a tiempo y que pudiesen ser intervenidos en su momento para recibir tratamiento.
y mejorar así la calidad de vida de estas pacientes antes de que enfermaran. Seguimos en esa búsqueda activa, ya aquí encontramos una disminución con la misma intensidad de la búsqueda activa que estamos haciendo. Entonces pienso que esta curva tenderá a disminuir o se tiende a estabilizar por esta búsqueda inicial que hicimos desde el año 2013. En el tema de cobertura de tratamiento antirretroviral, seguimos aumentando en la cobertura. Esto significa que los pacientes diagnosticados reciban su tratamiento antirretroviral para combatir el virus. Pasamos del 94 al 95%. La tasa de incidencia de VIH en menores de 18 años viene en disminución. Si se dan cuenta, aquí está el pico por esa búsqueda activa de las que le hablé. Y en el tema de tasa de mortalidad por VIH en Barranquilla, venimos disminuyendo el trabajo. Y aquí hay algo que hay que mirar con especificidad, y es que qué pacientes son los que están muriendo por VIH en la ciudad, si son pacientes que ya llevan contralamiento prolongado, pero igual tenemos una disminución en ese caso del año anterior a este año. El tema de moda, que es el chikungunya, eso no hay fiesta, no hay salida, no hay ida a la tienda que donde no me pregunten por el mosquito. Creo que hablo más del mosquito con mi mamá que de lo que yo estoy o cómo me siento. Pero quiero decirles que con toda la honestidad esperábamos, de acuerdo a lo que proyectó el Ministerio de Salud, una situación más compleja. Eso significa que las medidas que hemos venido realizando con cada uno de los pacientes sospechosos, sobre los cuales hemos estado encima desde el momento que identificamos los síntomas, ha servido para controlar el avance del contagio de la enfermedad. ¿Que vamos a tener más casos? Sí los vamos a tener. Sobre todo porque estamos recibiendo permanentemente pacientes de los municipios. Fíjense que ya la situación del Urbaco, que en estos días fue publicitado un poco, es bastante importante. Ya hay muchos más casos identificados de chikungunya. Tenemos chikungunya en Cartagena. Vamos a tener más casos. Pero creo que las intervenciones que hemos hecho, de la forma que hemos hecho, y en este caso tenemos que decir, nosotros no nos hemos dejado influenciar de un montón de necesidades que no están fundamentadas, sino que nos hemos dedicado a lo que verdaderamente tenemos que dedicarnos en esto. Y es que estamos haciendo las fumigaciones donde tenemos los pacientes sospechosos y los pacientes confirmados de chikungunya y dengue. Eso ha hecho, primero, que en el caso de chikungunya, estos casos que hoy tenemos, ¿dónde están mis 2 casos positivos aquí que no me aparecieron? Para el corte todavía, es que el corte positivo fue apenas en estos días, sí se me olvidó. Entonces, en este caso, aquí hay número de casos positivos 8 que fueron casos importados. Ya hoy, quiero decirle que tenemos 2 casos autóctonos de la ciudad, confirmados por laboratorio. Entonces, eso vuelve que estos 65 sospechosos que están aquí, después que se le descarte con prueba de dengue, que no tienen dengue, si no tienen dengue o no se descarta, se convertirían en casos de chikungunya positivos inmediatamente. Lo que quiero decirles es que estos pacientes se identificaron hace un mes. O sea, estos no son pacientes. Fíjense que a corte de agosto teníamos los 65 sospechosos, bueno, un poquitico más. Y hace más de un mes esos pacientes se intervinieron con todo el bloqueo epidemiológico, la búsqueda de febriles por las casas, se hizo la fumigación intradomiciliaria y la fumigación espacial cuando fue necesario y lo tenemos controlado. Quiero aprovechar para meter la cuña que la fumigación no puede ser indiscriminada, que no podemos seguir pidiendo fumigación como pedir pan en la tienda. Por varias razones. Uno, el mosquito hace resistencia a la fumigación y necesitamos de verdad que le haga efecto el insecticida. 2, nosotros no fumigamos perfume, sino que fumigamos veneno. Y debe hacerse a horas establecidas, controladas, con el trabajo en la comunidad. El mosquito que proliferó en estos últimos días, que ya ha disminuido bastante, fue el mosquito Culex, que no nos transmite la enfermedad ni del chikungunya ni el dengue. Entonces tenemos que ser responsables con eso. Y con eso me dieron muchísimo palo en estos días. Pero tenemos que ser responsables y nos mantendremos en esa línea de responsabilidad porque además está funcionando la estrategia. Aquí está parte de eso, todas las estrategias comunitarias de educación y sensibilización que hemos hecho. Aquí fue la presentación cuando tuvimos el primer caso importado y aquí una capacitación que se realizó con un especialista que vino de República Dominicana, que fue el primer país en Latinoamérica donde la crisis de chikungunya se presentó verdaderamente. En el tema de dengue, estos sí son datos actualizados, creo que hasta hace como una semana.
Tenemos hasta el momento 1.612 casos de dengue, 48 casos de dengue grave, 0 muertes confirmadas de dengue. Hemos tenido algunas sospechosas, ya descartamos una. Seguimos pendientes de que nos den la información de la otra, pero hasta el momento no fue causada por dengue, o sea que tenemos 0 muertes por dengue, para un total de casos de dengue a semana 41 epidemiológica de 1.600 casos. Estas son todas las actividades comunitarias que hemos venido realizando. Esta tirada de mona fue en la ciudad de la 20 de julio. Me ponen a hacer unas cosas a mí terribles. Claro. Ey, casi me hernio haciendo eso. Pero fíjense, en este caso particular de Ciudad de la 20 de julio, venimos haciendo un seguimiento específico que pienso yo que el próximo año vamos a mostrar ya los resultados, para ver si el impacto de esa actividad que hicimos, que fue, eliminamos más de 300 tanques elevados en los edificios de Ciudadela, que tenían más de 30 años, que tenían 10 años que no se usaban para nada, que estaban destapados, que cuando llovía se llevaban de agua. Ya tenemos disminución evidente, pero apenas llevamos muy corto tiempo haciendo el seguimiento, así que queremos esperar más de los casos de dengue en Ciudadela, que era un sector donde siempre teníamos dengue en número importante. Yo pienso que para el próximo año vamos a poder tener a principio de año ya el seguimiento de más o menos 6 meses de estrategia. Después de esa intervención, cómo se impactó en la comunidad en la aparición de casos de dengue nuevos. Eso también va a impactar en tema de chikungunya. Quiero decirle que sí ha servido, que ya tenemos disminución, pero queremos hacer el estudio completo por más tiempo. Y espero no tener que volver a tirar mona así. Además estaba montada en el edificio. O sea, me tocó montarme así. Bueno, hay que hacer de todo. Ok. En el tema de salud mental, contarles que el modelo de atención de salud mental ya se trabajó, se capacitó a los caminantes de la salud y hoy los caminantes están con conocimiento pleno para poder transmitir a la comunidad en general situaciones y signos de alarma donde ellos deban o donde la comunidad deba alertarse para hacer intervenciones en temas de salud mental. En el contexto de los suicidios en Barranquilla tenemos una disminución con corte a agosto comparado con el año inmediatamente anterior. El tema de suicidios, nosotros hemos estado como en una pequeña discusión si es un indicador o no que debamos llevar nosotros dentro del proceso. Ese es un indicador que maneja, o sea, todos los datos los maneja medicina legal. No son datos nuestros o que generemos nosotros. Es posible que para el próximo año o para el próximo gobierno ese indicador salga también por definición del Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo actividades de salud mental, seguimos trabajando en el tema de familias fuertes y en el contexto de zonas de orientación escolar. La línea de la vida ha sido un éxito en este proceso. Hemos tenido 297 casos de intentos de suicidio reportados, los cuales hemos intervenido oportunamente. Eso significa que a esos pacientes se les ha hecho la intervención y se ha detenido ese desenlace final desagradable. Son casi 300 personas, me parece un número importante. Me acuerdo que cuando iniciamos la línea yo le decía al equipo de trabajo, así sea uno solo, que logremos intervenir. Pues ya llevamos 297 reportados. Hemos recibido llamados de fuera de Barranquilla, que eran 26. A estos de fuera de Barranquilla los hemos orientado con la Secretaría de Salud Departamental y los otros casos se les hace visita y se les realiza la ruta de atención con la EPS para su tema de salud mental. Ha funcionado muy bien el tema de la línea. Pero todavía nos faltan situaciones, sobre todo en la ruta de atención con las EPS para el tema de salud mental. Hay problemas con las EPS para que atiendan a los pacientes de forma oportuna con sus problemas diagnosticados en ese sentido. Estoy segura que este año tenemos como meta, vamos a trabajar el tema desde otro ámbito, estamos mirando con la misma Universidad del Norte a ver qué otras acciones podemos realizar para definir esa ruta de atención específica y el usuario acceda verdaderamente a los servicios relacionados con psiquiatría y psicología de manera oportuna en la red prestadora que tengan estas EPS. En el contexto del programa Barranquilla Saludable, aquí están los indicadores, o sea, las actividades realizadas en el corte de información que estamos presentando. Seguimos haciendo las rumbaterapias dominicales en todas las localidades con esta población beneficiada, 125.000 personas de 5 a 12 años, 116.000 de 13 a 18 y 547.000 de 19 a 79 años, siendo los adultos mayores unos participantes activos, permanentes en estas actividades físicas que realizamos los fines de semana en cada una de las comunidades. Se realizan también caminatas y ejercicios diarios con los adultos mayores. Tenemos un indicador de prevalencia de la actividad física en población de 18 a 69 años del 60%.
Y la estrategia Actívate y Aliméntate por tu Salud, que es una pausa activa de 30 minutos en pensum académico, la estamos implementando en los colegios públicos de la ciudad. En el tema de acciones de inspección, vigilancia y control en el contexto de salud mental, aquí hay algunos de los eventos que hicimos este año. Nosotros este año decomisamos 56.000 unidades de medicamentos adulterados, sin registro en viva e importados de manera inadecuada de otros países, sobre todo de Venezuela. Pero aquí hay, por ejemplo, algunos de los datos. En control químico de vectores se han hecho 35.825 fumigaciones espaciales en lo que va corrido el año, fumigaciones intradomiciliarias 2.357, control de criaderos, eso significa la identificación de los posibles criaderos del mosquito en el 100%, o sea, significa identifico el criadero y le hago control químico, le aplico el químico para eliminar las larvas, a todos los que encontramos se lo aplicamos. Se hicieron 91 jornadas de recolección de inservibles. En promoción de la salud y prevención del riesgo realizamos 1.312 talleres donde se capacitaron 34.000 personas y se hicieron 20 movilizaciones comunitarias para prevención de dengue. Aquí en el contexto de agua y zoonosis, se tomó muestras de agua en la red, se tomó hasta el 85%, recordemos que esto es con corte a agosto, todavía nos falta el resto del año, donde mostraron un 100% de índice IRCA sin riesgo en el análisis de esa agua. El monitoreo de cloro residual también en el agua, se tomaron 810 muestras con el 100% de los valores dentro de los parámetros establecidos. Se ha cumplido hasta la fecha, estoy hablando de agosto, el 70% de lo programado en el seguimiento a las piscinas. Y en el control de alimentos y bebidas alcohólicas se han realizado dentro de lo establecido en la meta el 78% a agosto de las visitas definidas de inspección sanitaria, donde de esas visitas el 89% tuvo un concepto favorable y un 10% un concepto favorable condicionado, que dependerá de unas medidas que deben tomar esos establecimientos encontrados para poder tener el concepto favorable por completo. Aquí nosotros seguimos también el tema de zoonosis. Se realizó una vacunación antirrábica canina y felina. Se han vacunado 60.318 ejemplares en lo que va corrido del año. Seguimos con una ciudad libre de rabia desde hace 11 años. No tenemos un caso de rabia en la ciudad de Barranquilla y debemos mantenernos así. Eso es gracias a todo el trabajo en vacunación y al compromiso también de los cuidadores de mantener vacunados a sus animales. Este es el programa Salud al Colegio, que es un programa que nosotros realizamos en todas las instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla, donde nosotros hacemos identificaciones de situaciones físicas, psicológicas y sociales de estos estudiantes. Estos son equipos que van a cada colegio conformados por trabajadoras sociales, psicólogos y nutricionistas. Aquí nosotros hemos intervenido ya en este programa el 100% de las instituciones educativas distritales de la ciudad. Se le ha hecho tamizaje nutricional al 100% de los niños de básica primaria del distrito y actividades de consejería 903. ¿Qué pasa con esto? O sea, eso no es simplemente identificarlo. Cuando nosotros hacemos la identificación y encontramos situaciones anómalas en estos colegios, se realiza orientación a los padres, ya sea psicológica o de manejo nutricional en 2.463 casos. Se realizan también visitas domiciliarias a las personas o a los grupos familiares donde encontremos que requieren alguna atención, y se realiza en todas las instituciones educativas. Hemos realizado control de dengue y ya a partir del, yo pienso que el próximo mes empezaremos con la entrega de certificaciones de escuelas libres de dengue en la ciudad de Barranquilla. Ok, en el contexto de atención a poblaciones vulnerables con un enfoque diferencial, en el tema de discapacidad, pues pudimos establecer ya y posesionar a los miembros representantes de los comités locales y distritales de discapacidad en la ciudad. Ya a final de este año y con el trabajo y la intervención de la SAP vamos a entregar la política de discapacidad que va a marcar el derrotero de los próximos 10 años en este tema en el distrito. Se ha hecho entrega de ayudas técnicas, tanto en tema de prótesis como ayudas, como elementos de soporte para caminar y sillas de ruedas a la población pobre y vulnerable de la ciudad que lo ha requerido, después de una evaluación. En el contexto, siguiendo en este tema de población vulnerable, se atendieron en brigadas de salud en las Flores y en las Flores y la Luz 2.000 personas. Nosotros hemos intervenido también en zonas como el Mercado del Plátano, donde tenemos una situación particular en el tema de trabajo infantil. Se hicieron intervenciones con brigadas de atención a niños y niñas y sensibilización para eliminar trabajo infantil en esta zona.
En el contexto de población carcelaria se ha venido realizando búsqueda activa de sintomáticos respiratorios para tuberculosis, se realizan actividades de rumbaterapia, vacunación a internas y a sus hijos y atención integral de promoción y prevención. En el contexto de programa de población en situación de calle, tenemos un proyecto de atención integral de habitantes en situación de calle, donde con el apoyo de las EPS de la ciudad se hace intervención tanto del proceso de farmacodependencia cubierto por las EPS, como todo un tema de rehabilitación funcional y ocupacional que es pagado por la Alcaldía de Barranquilla. Y ya se han recuperado integralmente 60 personas en proceso de internación y tenemos 250 personas ambulatorias. Miren, esto es un tema que es bastante difícil porque son pacientes acostumbrados a la calle, que les gusta estar en la calle, pero que hemos logrado de alguna forma que se integren en este programa, porque quienes lo manejan en realidad son personas que conocen el contexto de la calle y que han vivido ahí. De repente para algunos 60 sea muy poco, pero sacar a 60 personas que accedan voluntariamente, que vienen de toda una vida de estar viviendo en la calle y que empiecen estos programas es un logro que ustedes no se imaginan. En el tema de reconocimientos internacionales, pues hemos recibido visitas, recibimos visitas de Chile para verificar en qué iba nuestro modelo de atención y que para ver qué era tanto de lo que hablaban, y creo que se fueron muy contentos en ese proceso. También recibimos la visita de un funcionario de un convenio de UNASUR con la Universidad Javeriana, que estaban analizando todo el tema de atención primaria en salud en Colombia, y donde Barranquilla se le dedicó un capítulo especial a los logros y las actividades realizadas. Y bueno, ya aquí mirando la ejecución del presupuesto, y creo que ya casi voy a acabar, sí, ya casi voy a acabar. Entonces, en la ejecución del presupuesto, cuando uno ve que ya casi va a acabar, se emociona la gente y se deja de dormir. Contarles que el presupuesto total que teníamos programado para el año 2014 era de 19.000 millones de pesos, sacando el tema de aseguramiento, que es un presupuesto que nosotros manejamos sin situación de fondo. O sea, el presupuesto de aseguramiento es un presupuesto que, si bien lo presupuestamos desde aquí, es una plata que no recibimos y que llega directamente a las EPS de la ciudad. Y entonces, este presupuesto de aseguramiento ya va en ejecución el 81%, son dineros que paga directamente la nación a las EPS por el contexto de régimen subsidiado. Ya en el tema de salud pública, 14.244 millones establecidos para salud pública, se han ejecutado el 60% a corte de agosto. Hoy ya la situación es diferente, recordemos que nosotros tuvimos ley de garantías casi todo el año, y la reactivación en ejecución de presupuesto. Primero, los traslados presupuestales por parte de Nación no se dieron a principio de año, sino que se dieron después de agosto. Entonces hubo mucho dinero que nos ingresó después de agosto y que hoy estamos ejecutando, y por eso el porcentaje de ejecución, si bien lo teníamos incluido en el presupuesto, no se había dado el traslado efectivo por parte de la Nación hasta que no pasara la ley de garantías. Entonces ya estamos en este proceso de ejecución de presupuesto, si bien nos da un total de 60% en ejecución, está muy relacionado, primero porque el corte es a 30 de agosto y segundo que después de esa fecha se empezaron a dar los procesos masivos de ejecución presupuestal por el tema de ley de garantías. Bueno, esto era lo que tenía para contarles en el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Creo que el procedimiento que continúa ahora es el tema de respuesta de preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos contestando las preguntas a medida que van llegando. Doctora, en el caso del ébola, ¿cómo se encuentra preparada el distrito de Barranquilla ante esta enfermedad? Eso se llama una pregunta culebrera. Bueno, el tema de ébola, el distrito de Barranquilla ya tiene realizado el plan de contingencia como tal. Hay unos lineamientos establecidos por protocolo por el Ministerio de Salud y el plan de contingencia se marcó a esos protocolos estrictamente. ¿Qué incluye eso? Incluye primero el control de lo que nosotros nos tenemos competencia, que en este caso son los puertos. Nosotros de manera permanente hacemos revisión de todos los barcos que hacen primera llegada a Colombia en la ciudad de Barranquilla. Eso significa que el barco tiene que hacer un reporte inicial a la Capitanía de Puerto y al equipo permanente que permanece en puertos de la Secretaría de Salud. Esto está conformado por médicos y técnicos de salud que hacen la revisión de los pacientes que tengan alguna sintomatología. Para el caso particular del tema de ébola se ha implementado la ficha establecida por el Instituto Nacional de Salud, que incluye las preguntas de procedencia de África, de las zonas de riesgo
o de algún funcionario que venga o algún tripulante que venga de esa zona y que presente sintomatología. Hasta el momento no hemos tenido situaciones de riesgo en la ciudad de Barranquilla, en la revisión de todos los barcos. Y lo segundo es que en el caso que se presente paciente es el Instituto Nacional de Salud, así como lo definió la semana pasada en la visita de un funcionario en la ciudad, quienes deben hacer el control inmediato del paciente. En ese caso, si nosotros detectamos alguna situación riesgosa, debemos hacer anuncio inmediato como Secretaría al Instituto Nacional de Salud para que desplieguen el plan de contingencia, donde ellos son los que definen cuál es la institución a la cual se va a trasladar al paciente y cuál es la empresa de ambulancia o el servicio de ambulancia que va a hacer el traslado de ese paciente como tal. El instituto realiza las capacitaciones a la institución seleccionada, envía los trajes de protección a esa institución seleccionada y a la Secretaría de Salud para cualquier manipulación del paciente. Es más, la toma de muestra o tomas sanguíneas de estos pacientes la realiza un personal capacitado que se desplazaría de Bogotá en el momento que se presente el caso. Por tanto, lo que yo le puedo decir a la comunidad es que nosotros, dentro de lo establecido en el protocolo, ya estamos listos. Desde hace más de un mes la Secretaría activó ese plan y estamos trabajando en el asunto. Si bien también hemos identificado otras instituciones que cumplen con los requisitos para, en caso de que tengamos alguna situación de emergencia, estar preparados en cualquier caso. Bueno, aquí tengo a dos personas con la misma pregunta, el señor Edgardo Mesa y el señor Luis. ¿Para cuándo está proyectado la construcción del paso en el barrio Galán? Misma tierra que Galán, cada vez que me ve me pregunta lo mismo, a pesar de que ya le digo lo mismo, cada vez me los encuentro full, que es lo mejor del cuento. Miren, en el tema del barrio Galán hay una situación que es clara. Hoy tenemos una situación de incertidumbre con relación al tema de Estampilla, y el barrio Galán entraba dentro de ese contexto. Nosotros venimos haciendo gestiones desde hace 2 años con el Ministerio de Hacienda para conseguir unos recursos nuevos para poder canalizarlos en la inversión. Es más, hoy nuevamente apareció una fuente desde a partir de esta semana donde también hemos incluido ahí en esa fuente a Galán dentro de las prioridades. Yo no puedo decir hoy, así como se los he dicho otras veces, cuándo, en qué fecha voy a iniciar en la construcción del Paso Galán, porque no contamos con el recurso a la mano. Hoy tenemos una situación estratégica con Estampilla que no nos permite, por incertidumbre, a pesar de que no esté confirmada por la Corte, ya hay una sentencia, entonces no nos permite comprometer más recursos, pero sería un poco irresponsable de nuestra parte si lo hacemos hasta que eso no quede en firme o definitivamente siga adelante. Entonces lo que yo le puedo decir a la comunidad del barrio Galán es que en el momento en que nosotros tengamos claro la fuente de financiación de ese paso, lo haremos. Lo que sí les puedo decir es que están incluidos dentro del Plan Bienal de Inversiones de la Alcaldía de Barranquilla, y que además en todos los requerimientos de recursos que hemos hecho, tanto en el Ministerio de Hacienda y este nuevo que vamos a presentar en 15 días con el Ministerio de Salud, donde nos dijeron que habían unos dineros posibles para infraestructura hospitalaria para el próximo año, estamos metiendo el Paso Galán como una prioridad para la realización del mismo en la ciudad. Entonces no puedo dar la fecha porque aún no tenemos el recurso. Okay, llegó una pregunta igual a la que también el señor Santiago Toro preguntaba sobre él, pero ya la doctora respondió exacto. Omaira Torres pregunta, ¿estrategias para el aumento de camas en salud mental en instituciones de instrucciones, debe ser de desestimulación, okay, del consumo de sustancias psicoactivas? Miren, aquí hay algo que yo quiero plantear y de repente va a sonar un poquito puya con el Ministerio de Salud, pero en el momento que el Ministerio de Salud incluyó dentro del plan obligatorio la atención de pacientes adictos con enfermedad de adicción a sustancias psicoactivas, hizo de todo menos darse cuenta si teníamos o no en Colombia la capacidad instalada para poderlos atender. Entonces arrancamos sin tener las necesidades cubiertas. Hoy nosotros lo que estamos haciendo en medio de nuestra estrategia de salud mental es sensibilizar a las EPS e IPS de la ciudad sobre el tema, más que para que se den camas hospitalarias, porque nosotros consideramos que las estrategias en el tema de farmacodependencia deben estar más ligadas a estrategias comunitarias y a situaciones como hospitalización día, donde el paciente llega en el día, recibe su tratamiento de psicoterapia y se interviene también su entorno familiar. Así que es lo que estamos buscando incentivar, es que más que la creación de camas es creaciones de centros de hospitalización día. Sabemos que el CARI tiene la intención y que viene trabajando en el tema, nosotros lo respaldamos en ese proceso. Nosotros como distrito de Barranquilla no tendríamos autorización en este momento para generar ningún tipo de estrategia de ese tipo.
Si bien lo que hemos hecho es capacitar a nuestros médicos de la red hospitalaria en el tema de urgencias para que puedan atender esas urgencias mentales que puedan presentarse y no se genere ese caos que se venía generando, que era remitir todos los pacientes automáticamente sin recibir intervención desde los puntos de atención de urgencia al CARI, y el CARI no tiene suficientes camas. Si ustedes se pueden dar cuenta, han crecido los servicios en el tema de farmacodependencia en la ciudad de Barranquilla, pero todavía nos faltan más. Entonces, lo que estamos buscando es, de la mano con las EPS, que es en realidad la que tiene la responsabilidad directa, porque es la que está recibiendo los recursos para el tema de farmacodependencia, empiecen ellos mismos con su red de prestadores a presionar para que se generen esos espacios, sobre todo de atención ambulatoria en pacientes con farmacodependencia. Hoy los estamos trabajando con consulta ambulatoria por médico psiquiatra, que es lo que se ha podido conseguir con el tema de la EPS y lo que más disponibilidad se puede tener en este momento en la ciudad, pero vamos a seguir trabajando para que se den esos incentivos. No ha sido fácil, como les digo, se implementó la ley, pero no se tuvo en cuenta la capacidad instalada de las ciudades para la implementación. Entonces, empezamos como al revés, pero ya tenemos que seguir solucionando el problema. ¿Alguna otra pregunta que no nos hayan entregado y deseen? ¿No? Bueno, ¿no hay otra pregunta? Yo quiero cerrar con algo, como aprovechar que estamos aquí. Miren, dentro del tema de infraestructura hospitalaria, que no se presentan como informe de gestión, es como más como un anuncio de la comunidad. Ya el distrito de Barranquilla firmó un nuevo otro sí con la constructora EDISA, que es lo que nos está haciendo. Eso lo logramos firmar antes de que se cayera el tema de la estampilla, pero se firmaron con recursos, algunos de estampilla y otros de préstamo, para terminar la segunda fase del camino de Elita de Char, que no puede ser intervenida con recursos de estampilla porque es de alta complejidad. Lo mismo en el tema de la playa y en el tema de la manga fase 2. Ya están en la ejecución de las pólizas. Yo esperaría que aproximadamente el 15 se inicien las obras, 15 de noviembre, de esta infraestructura para poder culminar esos procesos. Pero decirles al resto de la comunidad que sé que está deseosa y además necesitada de que se siga trabajando en la infraestructura de la ciudad de Barranquilla, que independientemente del tema de estampilla, y quiero contarles que hoy me restaracé un poco porque estábamos mostrándoles a la gente de la Cámara de Comercio y a los constructores de la ciudad en qué se está yendo la plata de estampilla, para que ellos vieran que la plata se estaba invirtiendo en dignificar la prestación de servicios de salud para los más pobres de la ciudad. Entonces quiero decirles que independientemente de lo que suceda con la estampilla, nosotros estamos generando estrategias para poder cubrir esos recursos y poder cumplir con las metas que tenemos establecidas. No vamos a permitir que se quede a medio hacer esa infraestructura hospitalaria que necesitan los barranquilleros de la ciudad, que más necesitados de la ciudad. Nos faltan todavía alrededor de unos 5 puntos de atención de salud, nos falta todavía la intervención del Hospital de Barranquilla, entonces estamos trabajando para resolver ese problema, pero ya hemos dado un avance por lo menos para terminar estas obras que ya tienen un inicio y que merecen que hasta que se termine el gobierno estén culminadas. Ya me despido. De nuevo, muchísimas gracias por haber venido a esta rendición de cuentas. Estamos tratando cada año de hacerlo un poco más ágil, menos aburrida, porque no es fácil digerir unos indicadores planos en medio de ese proceso, mostrando las estrategias que estamos haciendo bien, pero sobre todo el gran objetivo de esta rendición de cuentas, aparte de que ustedes conozcan lo que estamos haciendo, es lograr esa sensibilización que necesitamos de la comunidad porque entre todos es que podemos lograr los objetivos y cumplir las metas. Y sobre todo, entre todos es que podemos lograr que Barranquilla sea una ciudad más saludable. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto con los de Galán. Yo creo que me veo la próxima semana porque me encuentro con ellos todos los días. Muchas gracias.